Estimados aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de la tecnología, análisis y desarrollo de software, reciban un cordial saludo. A los aprendices de la ficha 2627090, la ficha 2627091, les estamos saludando una vez más. Para esta reunión vamos a socializar la evidencia, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, si están escuchando bien el sonido? Sí, señor. Bueno, muy amable, muchas gracias. Entonces, esta evidencia, para el desarrollo de esta evidencia, está enmarcada dentro de lo que es las especificaciones del software. En este punto ya hemos avanzado en lo que es la identificación del problema y vamos a darle solución a través de la creación de un software. Pero antes de eso hay que ir identificando los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Lo vamos a ir estructurando y dentro de eso entonces tenemos lo que son las especificaciones de software, que en este componente formativo se abordan saberes referentes a la teoría general de sistemas, la licencia de software, derechos de autor, ¿no? Trata este material de formación o este componente. Y dentro de esta parte entonces vamos a ir trabajando lo que es la tecnología de innovación, la gestión tecnológica, los diagnósticos y las soluciones. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel, soy el instructor técnico designado para estas dos fichas. Entonces vamos a analizar el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Esta sesión la hemos organizado con estos puntos: la bienvenida, la socialización de la evidencia, GA2 2205001094 AA1 EB02. Y hoy vamos a ampliar un poquito más o explicar lo que corresponde a la temática de estudio. Resolvemos algunas inquietudes y finalizamos con las respectivas conclusiones. Esta evidencia pertenece a la actividad de proyecto 2, que es la construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La competencia es la 2205001094, que es estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según los requisitos técnicos y normativa. La actividad de aprendizaje GA2 2205001094 A1 es determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Ahí ampliando, entonces tenemos que el resultado de aprendizaje a la cual está asociada esta actividad de aprendizaje es definir especificaciones técnicas de acuerdo con las características de software a construir. Y como les decía, la evidencia a aprobar es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Está dentro de para las fechas de entrega regular desde el 13 de febrero del 2023 hasta el día 26 de febrero de 2023. Las fechas, entonces, de acuerdo al cronograma, se activó desde el día 13 de febrero del 2023 y va hasta el 26 de febrero de 2023. Tenemos 13 días para desarrollar dentro de los tiempos esta evidencia. Les había dicho que el material de formación se denomina especificaciones del software. Lo que son las fichas técnicas, ¿no? Una corta definición: son documentos que reúnen las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo especificaciones de software. Entonces, esta es la característica que va a tener las fichas técnicas, que son documentos de identificación, no sean muy parecidas a las fichas de las bibliotecas, ¿no? Donde nosotros identificábamos un libro por el título, el autor. Acá van a tener entonces unas características estas fichas.
los elementos a tener en cuenta en la elaboración de la ficha técnica. Entonces son 4 puntos que debemos tener en cuenta. En algunos casos hay que ampliar el estudio sobre la ficha técnica. Entonces el primero es estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo de especificaciones de software. Segundo, revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Tercero, para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso se realizará la ficha técnica tomando como referencia la norma NTIC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Hay que realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiera recolectar y se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Algunos lineamientos para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, el producto a entregar es una ficha técnica para la recolección de información. La extensión es de acuerdo a los formatos de fichas diligenciados, formato PDF, Excel o Word también, Word más que todo. Y para hacer el envío lo hacemos a través del espacio diseñado para esta evidencia. Dentro de los datos del instrumento de evaluación, entonces los criterios son diseñar formatos de fichas técnicas de acuerdo con los estándares. Entonces esos son lo que tenemos en cuenta a la hora de revisar. Elabora referentes técnicos de acuerdo con la normatividad legal vigente. Los puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar, entonces 30% para si identifica cada uno de los elementos que intervienen en el sistema de información. Entonces, para la elaboración de estas fichas técnicas nos vamos a apoyar en el proyecto de formación que ustedes vienen desarrollando en su proyecto. Entonces, ahí es donde van a identificar los elementos que intervienen en el sistema de información. Evidencia el uso de técnica de análisis de procesos, se establece ahí. Se usa las metodologías establecidas para el análisis de proceso, presenta el informe cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos. La ficha técnica presentada tiene como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Entonces ahí podemos observar el porcentaje con el cual se evalúa esta evidencia. Bueno, dentro de las fichas técnicas habíamos dicho que una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un software desarrollado. Una ficha técnica es un documento, ¿no?, en el que se detallan las características o funciones de un software desarrollado. Funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico. Entonces, tener muy claro eso, que es un documento donde se detallan, se describen características generales o funciones de un software que se ha desarrollado o está por desarrollarse. También diremos de las fichas técnicas que la ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un bien o servicio. Todo software que miremos en el mercado entonces va a contar con una ficha técnica. Entonces vamos a mirar cómo se las puede trabajar. Es importante que contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos del sistema a elaborar. Como les decía, en un momento se va a apoyar en la norma ISO 9000 del Sistema de Gestión de Calidad. Y en ese enlace los puede llevar directamente a la página donde se habla en detalle en qué consiste la norma ISO 9000 desde el punto de vista técnico. Respecto a las fichas técnicas, entonces vamos a encontrar unos encabezados, ¿no?, con el registro del formato de dicha ficha técnica y el responsable, ya sea un coordinador encargado o la persona de sistemas, ¿no? Entonces, para realizar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de base de datos y el coordinador de infraestructura. Ya va muy de la mano con las personas que administran el sistema de información. ¿Qué se debe llenar en estos campos? Entonces, las características del producto, nombre del producto, es decir, con el cual será identificado el producto. Por ejemplo, hablamos de Office, hablamos de Sigo, hablamos de WordOffice. Ese es el nombre del producto. La línea de producción, a qué sistema pertenece, si es contable, si es de oficina, si es software de desarrollo, si es software de gráfico, si es software de arquitectura. Entonces, la línea de producción. Versiones anteriores, número
y nombre del último desarrollo del producto. Versión actual, número con el cual se identificará el nuevo producto. Y módulo, nombre técnico del módulo. En el anterior eran unas características generales del producto. Ahora una descripción del producto, la descripción general del producto, la descripción breve del nombre del producto, el objeto, la arquitectura, por ejemplo, el objetivo, si es un software contable que hace la arquitectura, si es cliente, servidor, web, móvil. La descripción explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. Y siguiendo con ese registro de esa ficha, entonces se solicita datos del hardware, se describe los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo. El software, se describen los requerimientos lógicos necesarios para la ejecución del aplicativo, es decir, sistema operativo, si necesita algún ambiente diferente, si es por navegador, entonces qué navegador va a utilizar, y otras recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor. Eso desde el punto de vista del servidor. También podemos hablar de motores de base de datos. Bueno, eso dentro de lo que es el componente de software. Dentro de los requisitos del sistema cliente, entonces también vamos a hablar del software, del hardware y otros. Por ejemplo, de hardware se describen los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo. Si hablamos de requerimientos mínimos, puede ser el procesador, qué características, memoria, cantidad en espacio en disco duro, el sistema dentro del software necesitaremos saber el sistema operativo, si va a necesitar navegador, qué tipo de navegador va a necesitar, todo lo relacionado con el software. Recomendaciones para el aplicativo funcione mejor, por ejemplo, si va a necesitar software o driver de algunos componentes adicionales. Los requerimientos. Entonces se habla de requerimientos funcionales generales que definen las funciones que el sistema realizará, algunos requerimientos adicionales, funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema, los clientes del producto, las características del cliente o usuarios finales que puedan usar este producto. Entonces también se debe manejar ahí dentro de las fichas el historial de modificaciones, ¿no? Por decir algo, la versión 00 tiene una naturaleza de cambio, actualización de documento, la fecha de aprobación 25 de mayo del 2021, fecha de validación 25 de junio de 2021. Esos son datos que deben contener el historial de modificaciones y las firmas respectivas, quien elaboró, firma y fecha, incluso los nombres, aprobó, firma, nombre y fecha, y quien valida, lo mismo con su respectivo nombre y firma. Bueno, vamos a mirar desde la parte de la plataforma. Vamos a entrar una de las fichas, debe ser la 262790. Entonces, desde como es ya establecido, a esta sección entramos por el contenido de curso. Desde la carpeta proyecto, estamos por aquí en el cronograma para que lo revisen si no lo han revisado. Entonces es un buen tiempo para que revisen las fechas, las actividades, las evidencias que están pendientes y el encargado de revisar. Entonces, por la parte de cronograma. Por la parte de la fase 1, recuerden que estamos en la fase 1 análisis, estamos en la actividad de proyecto 2, tenemos dos carpetas, el material de formación y la guía de aprendizaje. Dentro de la guía, entonces, nosotros estamos en la actividad de aprendizaje GA2 22051094 A2. Entonces aquí tenemos, entonces estamos dentro de la actividad de aprendizaje GA2 2205101094 A1 y entonces tenemos el foro que no se realiza, sino que entramos directamente a la actividad, a la evidencia. Entonces, diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Entonces aquí tenemos el instrumento de evaluación y el lugar por donde se envía la evidencia. Por esta parte vamos a enviar, por otra, entonces por aquí tenemos por donde vamos a enviar a la plataforma la evidencia. Dentro del material de formación, entonces tenemos que trabajar en lo que es el especificación del software. Entonces aquí tenemos el componente formativo, especificaciones de software, tenemos que leer el contenido. Y lo que nos atañe a esta evidencia, entonces lo vamos a encontrar en el tercer punto, que son las fichas técnicas.
Aquí está el enlace que los lleva a la pestaña a la página de la ISO, y podemos entonces ampliar el conocimiento respectivo a eso. Y aquí tenemos una explicación respecto a esta evidencia. Bueno, entonces, aparte de eso, pues les quería compartir unos ejemplos. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo. Bueno, no se olviden que es muy importante trabajar con las respectiva portada. El diseño de las fichas técnicas es aplicada a su proyecto de formación. Aquí en este ejemplo, entonces, podemos visualizar en que el compañero aprendiz hace una descripción de lo que es la actividad, el desarrollo de la actividad, el alcance, responsable, definición de la ficha técnica. Entonces nos hace ahí una descripción, nos habla de las características del producto que va a desarrollar, la línea de producción, las versiones, la descripción del módulo, la descripción del producto. Nos dice que va a diseñar un software para la planeación y programación de la producción de una empresa manufacturera de productos de consumo masivo. Ahí está el objetivo, la arquitectura, los requerimientos del producto, el servidor. Entonces el hardware se refiere al servidor, en las partes que están interconectadas. Nos hace una descripción que qué servidor va a necesitar. En este caso va a ser un software cliente servidor y va a funcionar por un servidor web. Entonces ahí tienen las características, tenemos del sistema operativo, del motor de base de datos que va a necesitar, las características de la CPU, de la RAM, de la memoria que debe tener el servidor, si necesita datos técnicos como los discos. Nos sigue hablando de los componentes de hardware, muy detallado en este caso esta ficha que nos permite entonces definir el trabajo que se va a hacer de este software a partir de la ficha técnica. Entonces el compañero, por ejemplo, aquí hace la parte de software. La versión inicial es software de planeación y programación de la producción en el servidor SQL. Requiere de un sistema de gestión de base de datos de tipo MySQL, versión 5.7.6. Nos habla él, que va a trabajar el código en un software y será en lenguaje Python o PHP. Ahí nos hace ahora los requerimientos o los requisitos del sistema cliente. También el tipo de procesador mínimo que debe disponer el software, que es una arquitectura web, los navegadores y los requerimientos, ¿no? Funcionales, o sea, cómo va enfatizado este software, lo que va a tener, los diferentes módulos, producto del análisis que hace a los procesos. Requerimientos adicionales, ahí nos sigue describiendo los clientes del producto, quiénes son los clientes, historial de modificaciones. Entonces ahí ya nos plantea unas fechas, quién elaboró, quién aprobó, los documentos de referencia, anexos, dice que no aplica, realiza la respectiva conclusión y la bibliografía. No se olviden incluir todos estos elementos dentro de este informe de las fichas técnicas. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo. Por acá tengo otro ejemplo. Nos habla también, nos hace una pequeña introducción sobre lo que es las fichas técnicas, el diseño de las fichas técnicas, las características del producto, la descripción del producto, la arquitectura, los requerimientos del producto, en este caso el servidor, el hardware, la tecnología, software desde el punto de vista cliente, el hardware, software, los requerimientos y los clientes del producto. Bueno, las respectivas conclusiones
con eso finaliza. Aquí faltó es las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces a tener en cuenta para que el equipo, la evidencia quede completa. Finalmente viene entonces un tercer ejemplo el diseño de las fichas técnicas de recolección de la información. Aquí trabaja desde la tabla de contenido, una introducción, nos hace una descripción de lo que es una ficha técnica y ya el formato que él aplica a la ficha técnica, desde la descripción del producto, la arquitectura, los requerimientos del producto, los requisitos del servidor, la memoria, el almacenamiento, el software, el sistema en que se va a desarrollar. Aquí nos dice que sobre sistema Linux y Genome, requisitos de software, el sistema gestor de base de datos, el cliente, la aplicación, el software, los navegadores que están presentes, el requerimiento funcional y los requerimientos principales entonces de este software a construir desde el punto de vista de las fichas técnicas. También elabora sus conclusiones. No nos incluyó la bibliografía, que también es necesaria colocarla en esta parte. Bueno, entonces vamos paso a la parte de preguntas que puedan tener ustedes respecto al desarrollo de esta evidencia. Tienen la palabra si hay alguna inquietud que se pueda resolver. Este es el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena, profe, una pregunta. Es que me perdí como la primera partecita porque me conecté un poquito tarde, pero quisiera saber si tú vas a subir la grabación para saber de dónde sacar el material y eso. Sí, en el día de hoy yo paso los datos a la instructora Angélica para que mañana a primera hora lo publique, ¿no? La grabación. Deben estar pendientes a los anuncios en el momento en que ya esté disponible. Ah, bueno, gracias. Bueno, Diana. Sí, todas las sesiones que estamos haciendo quedan grabadas. No se olviden revisar la plataforma en la parte de sesiones en línea. Ahí está la grabación de cada una de los instructores que dejamos allí publicada. Si no hay preguntas, entonces agradecerles a todos ustedes la asistencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sacar el tiempo y asistir. Es muy importante que estén presentes en esta sesión en línea. Mañana, primera hora, estará disponible entonces la grabación para que puedan consultar. Muchísimas gracias, aprendices, y nos vemos en una próxima sesión en línea. Que pasen una feliz noche, que tengan un feliz descanso. Feliz noche, profe.